a ustedes se les trata de decir cuánta cantidad de nudos tiene un problema, porque si no saldrían muchos problemas distintos. No es habitual que en una rama, por ejemplo, donde hay una fuente y una resistencia, creemos un nudo acá, ¿ya? Eso no es común. Se hace en algunos, yo lo he visto yo, pero en cálculos muy avanzados, cuando se ve el sistema de potencia, se hace ese elemento de aislar la resistencia con la fuente. Pero lo común es que todo esto, una resistencia con una fuente, se considere como una rama única, ¿ya? Bien, entonces lo primero es contar los nudos. Después que definimos cuáles son los nudos, podemos contar la cantidad de ramas. Y la cantidad de ramas son todos los elementos que quedan entre un par de nudos. No importa que sea una serie de elementos, esto va a ser para nosotros una rama, ¿ya? Por ejemplo, esta red tiene 1, 2, 3 nudos y tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ramas. Las ramas que están en paralelo en general no se reducen, ¿ya? Excepto que haya tanta libertad en el problema que nosotros tomamos estas dos resistencias y las reducimos a una equivalente porque están en paralelo. Pero lo habitual es que no es necesario, ¿ya? El método en sí resiste todo este tipo de topología y dejamos las ramas en paralelo separadas, por lo tanto, por eso que las contamos como dos elementos distintos. De hecho, aquí hay 3 elementos distintos que aparecerían en el gráfico. Después se calcula el número de variables independientes del método del nudo. En este caso significan las incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tendría el problema? Y la ley que ustedes deben haber visto es E-1. Así que este problema tiene 3 nudos, menos 1, en el fondo va a tener 2 incógnitas. Después se plantea la ley de Kirchhoff de corriente en cada nudo, menos en el nudo referencia. Es decir, lo primero que uno hace cuando va a resolver el método nudo es identificar dónde está el nudo referencia. Si no se ha asignado el nudo referencia, ustedes deberían escogerlo. O sea, si ponen nudo referencia no se puede resolver el método de nudo. En este caso el nudo referencia ya viene predefinido y está acá, ¿ya? Por lo tanto, nos quedan n-1 nudos a las cuales les vamos a plantear la ecuación de la ley de Kirchhoff de las corrientes. Bien, cuando planteemos la ley de Kirchhoff de las corrientes, en donde existen elementos pasivos, esto significa una resistencia, un condensador o una inductancia, se va a suponer que la corriente sale del nudo, ¿ya? Todo rama donde exista una resistencia se va a suponer que la corriente sale. Y solo vamos a respetar la dirección de la corriente cuando tengamos una fuente de corriente, ¿ya? Esa regla no es... a ver, alguien tiene el sonido y está metiendo mucha bulla para que lo corte, porque alguien lo está retando la mamá por ahí, me estoy enterando que no me dan tanta bulla. Tengo que enterar a quién lo reta la polola a la mamá. ¿A quién está con la luz con el sonido prendido acá? A ver. ¿Y si ya? Dame 5 minutos. A ver, el Daniel Vega y Cedrak, por favor, bajen el sonido que estoy escuchando mucho ruido por ahí. Ya, ahí sí. Mira que... Dice que se lanzó. ¿Cómo? Daniel Vega, Daniel, cierra apaga el sonido. Ahí sí. Y no puedo escuchar. Y yo tengo audífonos y es muy fuerte el sonido que siento acá. Bien, entonces estábamos diciendo que tenemos que suponer que las corrientes van a salir por todas las ramas, excepto cuando hay una fuente de corriente, que le vamos a respetar la dirección que define la fuente de corriente. Después que hemos aplicado la ley de Kirchhoff en todos los nudos, menos el de referencia, lo que hacemos es transformar las corrientes de rama, expresándolo en función de las variables de nuestro problema, que en este caso van a ser voltajes de nudo. Primero, ley de Kirchhoff simple, corrientes que salen igual a las que entran.
o las corrientes neta igual a 0 en cada nudo. Y después que están todas las ecuaciones de Kirchhoff de corrientes listas, tenemos que transformar la corriente de cada rama a una expresión que la relacione con la incógnita de nuestro problema, que son los voltajes. Una vez que hemos hecho, vamos a ordenar las ecuaciones y nos va a quedar un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ya? Y ese sistema de ecuación lineal finalmente lo tenemos que expresar en forma matricial. ¿Ya? Y finalmente resolvemos el sistema de ecuación con los métodos que vimos en la primera clase. ¿Ya? Todo lo que le estoy pasando para atrás lo tienen que tener con cierto nivel de experticia, porque lo vamos a empezar a usar así como una cosa conocida. ¿Ya? Entonces no pueden ustedes no estudiar la materia anterior, por eso se la estoy haciendo muy ordenada, lo más compacta posible, cosa que les tome poco tiempo, pero sí tienen que hacer todos los problemas que les planteo, porque esos problemas están asociados a los problemas que hemos resuelto. Bien, volvamos entonces a nuestro problema. Ahí ustedes ven la red, y en esta primera parte tenemos que entender el problema. O sea, una cosa es aplicar una metodología, que uno se la puede pedir a un computador que la haga, y otra es entender esa metodología, qué significa para nosotros los electricistas. Entonces, en este lado, yo le estoy dibujando a ustedes lo que significa un voltaje de nudo. El voltaje de nudo es el voltaje que existe entre un nudo y el punto de referencia o el nudo donde ustedes dijeron que iba a ser su referencia. ¿Qué es lo que es un nudo de referencia? Es un nudo arbitrario que se escoge en donde nosotros vamos a suponer que el potencial es 0. ¿Ya? Ese podría ser, no sé, el infinito. Un punto ya en algún lugar donde nosotros suponemos que no hay energía, y ese va a ser, le vamos a asignar nosotros arbitrariamente que no tiene potencial con respecto al infinito. ¿Ya? Ese punto es el infinito, y el infinito con respecto a sí mismo tiene potencial 0. Por lo tanto, todo el resto de los otros nudos, le vamos a medir el voltaje que tiene ese nudo, por ejemplo, el nudo 1, con respecto a este punto de referencia. Y ese potencial, ¿ya? Le vamos a llamar el voltaje del nudo 1. ¿Ya? Aquí me olvidé de hacer un pequeño detalle, ¿ya? Que lo voy a agregar cuando haga la última versión de la referencia, en que esta forma de dibujar el voltaje presupone que nosotros estamos definiendo en qué lugar hay más energía que en otro. ¿Ya? Y en este caso, nosotros tendríamos que decir, ahí sí que estaría bien. ¿Ya? El potencial de este nudo es mayor que el potencial con respecto al punto de referencia. Si el punto de referencia tiene energía 0, entonces el 1, por razones de las que sea, de sentido común por último, tiene que tener un potencial distinto al punto de referencia. Si fuera el mismo potencial que el punto de referencia, no van a fluir electrones por este elemento, porque la diferencia de energía entre estos dos puntos hace que por acá se muevan electrones en alguna dirección. ¿Les puede salir que uno sale negativo? Sí, eso lo dice el problema al final. Puede que lo que ustedes dijeron, yo voy a suponer que este potencial es mayor que este y que los electrones se van a mover hacia abajo, por lo tanto nosotros decimos la corriente va hacia allá. Es una suposición previa al problema. Entonces, todas estas cosas nos las tienen que suponer. ¿Ya? Entonces, por eso aquí conviene, o sea, hay que aceptar de que nos podemos ver equivocados y que en general este potencial puede ser mayor que este. ¿Ya? Eso es evitar que ocurra en los circuitos. Bueno, aquí también tenemos que suponer que la polaridad debería ser esa, ¿ya? Porque estamos sueltos. ¿Esto en qué sentido? Cuando yo hago la flecha, donde está la punta de la flecha es donde hay mayor potencial. ¿Ya? Hacer esto o poner más menos es lo mismo, ¿ya? Cuando estamos hablando de voltaje. Entonces, en nuestro problema, que tiene 3 nudos y 7 ramas, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El número de incógnitas son 2. Un nudo quedó de referencia, por lo tanto le restamos ese nudo y necesitamos plantear 2 ecuaciones de ley de Kirchhoff-Correntes. Aquí está explicado que el voltaje de nudo, entonces, el voltaje entre un nudo y un punto de referencia,
y B1 en este caso sería el voltaje del nudo 1 con respecto al nudo 0, y B2 sería el voltaje del nudo 2 con respecto al nudo 0. Ya, esa es la primera cosa que tenemos que entender. Quizá es lo más difícil del método de los nudos, ¿ya? Porque es una abstracción, ¿ya? Más adelante yo le estoy tirando unos problemas así bien huesudos, y ahí van a aplicar el concepto, y si no lo entienden, la verdad es que nunca van a poder hacer el problema, ¿ya? Ese es un poco un tema. Por eso es que los problemas están intencionalmente puestos para que con un nivel de complejidad que los haga pensar y ver si realmente están dominando la técnica o tienen que seguir pensando y conceptualizar. Bien, ahora vamos a ver otro concepto muy importante que se llama el sistema de referencia combinada. Estos dos conceptos, el método nudo, ¿ya? Son fundamentales para entender un problema. En este otro caso, en el sistema de referencia combinada se aplica a todos los problemas de electricidad. ¿Ya? Es una regla, es un teorema que lo vamos a revisar más adelante, se llama el teorema de Telegier. Pero es una regla que si ustedes no la respetan, nada podría estar bien. Todo se convierte en un caos, ¿ya? Bueno, aquí se me quedó pegado esto. Voy a eliminarla. A ver, por un ratito, ¿no? Porque si no se me va a... ¿Qué dice? Ya. Entonces, el sistema de referencia combinada dice lo siguiente: en todos los elementos pasivos... Profe, no se ve. ¿Aló? No se ve, profe. ¿No ven? A ver, déjenme ver, a lo mejor se deshabilitó el compartir pantalla. ¿Ahora? Sí, profe, ahora sí. Ya. Entonces, sistema de referencia combinada. En todos los elementos pasivos hay que definir la polaridad del voltaje. Si ustedes no definen la polaridad del voltaje, ustedes no pueden resolver su problema. Porque la polaridad significa cuando tenemos elevaciones de tensiones o caída de tensiones. Y sin definir la polaridad no se pueden resolver las leyes de Kirchhoff. Pero para definir la polaridad tenemos que tener una convención, si no queda un caos. Yo a veces le ha costado a algunos alumnos casi hasta el final del semestre poder entender esto, porque no respetan el concepto de sistema de referencia combinada. ¿Qué significa el sistema de referencia combinada? Cuando yo quiero analizar una rama como esta, lo primero que tengo que hacer es suponer en qué dirección va a circular la corriente. Y esto se hace antes de resolver el problema. Yo tengo que imaginarme en qué dirección debería circular la corriente. Si yo digo que la corriente va en esa dirección, lo que estoy diciendo es que la energía se mueve desde el nudo 1 al nudo 2. Y si la energía se mueve del nudo 1 al nudo 2, es porque aquí hay más energía en el nudo 1 que en el nudo 2. Si no, la cosa sería al revés. Eso es un tema de la física, digamos, de la física del electromagnetismo. Sabemos que los electrones se tienen que mover desde un mayor potencial a un menor potencial. Por lo tanto, como yo sé eso y que es un sentido común, yo tengo que decir que la polaridad del voltaje de esta rama va a quedar definida de esta forma: más, menos. Así que yo cuando estoy diciendo que el potencial tiene el voltaje de una rama es más menos, implícitamente, aunque no lo dibuje, estoy diciendo que la corriente tiene que circular en esa dirección. Los electrones se deberían mover en esa dirección. Eso es lo que se le llama sistema de referencia combinada. Es decir, es una regla, ¿ya? Hay veces que un estudiante pone acá el más menos y pone la corriente en sentido contrario. Y eso estaría mal. Sería como el contrario de referencia combinada. Y lo peor todavía es que a veces algunos estudiantes ponen más menos en una resistencia suponiendo una dirección, y en la que sigue lo ponen al revés, o en la fuente de voltaje. Y por supuesto que
Si estás cambiando el sistema de referencia en un mismo problema, lo que sale es un desastre. ¿Ya? Y nunca va a estar bueno, jamás. Por eso digo, hay gente que ha pasado un semestre tratando de entender esto. Esto es una cosa muy simple, pero es de disciplina, de orden. La electricidad y los circuitos eléctricos requieren una rigurosidad en términos de respetar las reglas fundamentales para plantear las ecuaciones. Así que eso lo tienen que practicar. Y esta regla no se puede modificar. El que la cambia, entonces finalmente va a tener un resultado que es incorrecto y va a estar ahí repitiéndose el curso. En resumen, entonces, la polaridad está asociada con una dirección de corriente y la corriente siempre va a ir desde el más al menos. Esto igual que en la transferencia de calor. No sé si ya vieron sus cursos de termo, que siempre el calor fluye de mayor temperatura a menor temperatura. Eso lo saben los físicos, está medido. Acá es lo mismo. La energía, los electrones se mueven desde mayor temperatura, de mayor voltaje a menor voltaje. Bien, entonces, habiendo considerado los dos conceptos básicos de un circuito que va a ser resuelto por métodos de nudo, hagamos el ejercicio entonces del punto 3, punto 4. Plantear las leyes de Kirchhoff de corriente. No se olviden que aquí vamos a suponer que las corrientes salen de cada nudo siempre. ¿Ya? Entonces vamos al ejercicio de esta cosa. Aquí vamos a analizar el nudo 1. ¿Ya? En el nudo 1 tenemos que suponer que esta corriente sale porque aquí hay una resistencia. Aquí hay una resistencia, tenemos que suponer que la corriente sale. Aquí hay una resistencia, tenemos que suponer que la corriente sale. Aquí hay una resistencia, tenemos que suponer que la corriente sale. Y aquí hay una fuente de corriente que dice que la corriente va hacia allá. Por lo tanto, vamos a respetar esa dirección. ¿Ya? Esto es igual que en la casa. ¿Ya? Los hijos disputan el poder, pero cuando llega la mamá o el papá, dice así se hacen las cosas y el que no le gusta, ya sabe que es lo que le espera. Aquí la fuente de corriente es como el papá o la mamá. Dice la corriente va para allá y no se discute, se acepta, no. Se puede hacer al revés, pero lo único que hace es complicar el problema. ¿Ya? Yo podría suponer que la corriente de la fuente 1 va para afuera, pero tengo que crear una nueva variable que me diga eso. Si no quiero crear una nueva variable y aumentar la dimensión del problema, mejor prefiero reconocer la dirección de la fuente de corriente y me ahorro un problema. ¿No? Se hace más fácil. Entonces la ley de Kirchhoff dice que en esta superficie ¿por qué se corta? Se cayó. Aquí está. Bueno, la ley de Kirchhoff dice que en esta superficie cerrada la suma de la corriente tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces ahí estamos. Y vamos a suponer que las corrientes que salen son positivas. Así que y R1, la corriente R2 sale, la corriente R5 sale, la corriente R4 sale, y esta entra. Entonces ahí está, y R1 más R2 más R3 más R5 menos I1 igual a 0. Eso es todo lo que hay que hacer. Es bien simple la primera parte de la ley de Kirchhoff. Es simplemente dibujar la flechita y aplicar la ley. Bien, vámonos a la parte que sigue. En la parte que sigue tenemos que transformar, y aquí yo me di el trabajo un poco de hacer explícitamente esto, porque siempre he visto que eso es un lío, y esta es una técnica que tienen que ojalá manejar con cierto nivel de destreza, ¿ya? Porque lo van a usar a cada rato. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que transformar las variables de rama. ¿Ya? Las variables de rama son la corriente, en este caso, y el voltaje de cada rama. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, vamos a tomar la primera rama, que es esta, y vamos a ver cómo la transformamos. Aquí tenemos la fuente, la resistencia 1,
Y hemos supuesto que la corriente va hacia allá. ¿Ya? Entonces, noten ustedes que cuando yo dije que la corriente iba a salir, tengo que suponer que el potencial en esta rama, en R1, va a tener que ser más, menos. Y ahí es donde muchos se caen, porque ponen la flecha para allá y ponen más, menos acá. Y ahí, adiós problema, y vuelve al próximo semestre a repetirse el plan. Entonces, lo primero que tengo que hacer es polarizar el problema, para entenderlo. Entonces digo ya, yo estoy obligado a decir que la corriente va para allá porque lo dije acá. Tengo que ser coherente con mi palabra. Ya, la corriente va para allá, entonces la polaridad va a ser así. Lo que hay entre el nudo 1 y la referencia es el potencial de nudo, que lo definimos aquí. Dijimos que este iba a ser B1 y este B2. Si este es B1, el más está acá y el menos está acá. Entonces, eso es lo que dibujé acá. Aquí está el potencial de nudo entre B1 y la referencia, el voltaje de la rama 1 y el voltaje de la fuente. Entonces, lo que tengo que hacer acá es una ley de Kirchhoff de voltaje, ¿ya? Una LKB. Entonces, me voy por acá, digo, voy a suponer que menos más es positivo. B1, me encuentro con BR1 que también es menos más, lo sumo, y aquí me encuentro con B1, que es el potencial de nudo, pero que está en posición contraria, porque aquí voy menos más, dando la vuelta, menos más, y aquí digo más menos. Entonces tengo que restarlo, ¿ya? Porque se suman, ¿no es cierto?, la ley de Kirchhoff según las polaridades que tiene cada uno de los elementos. Por eso es que es importante polarizar, porque si no está polarizado no puedo plantear la ley de Kirchhoff-Voltaje. Sería B1 más BR1 menos el potencial de nudo. ¿Ya? Ahora lo que hago, aplico acá las leyes fundamentales de los elementos, que nosotros conocemos una ley que es la ley de Ohm, ¿verdad? La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces reemplazo esto en función de la corriente de rama, que es IR1. Como ya está bien polarizado, lo único que hago acá, donde hay R1, digo R1 por IR1, igual a 0. Y de acá voy a despejar el IR1. Entonces el IR1 me va a quedar, que va a ser este voltaje que pasaba allá, positivo, y este que pasa negativo. B1 menos el voltaje de la fuente, partido por R1. Y así calculé cuánto vale IR1. ¿Ya? Una forma que en realidad esto lo hace uno al principio, cuando uno todavía es novato, no tiene experiencia, hace este ejercicio y solamente en algunos problemas que la visualización no le permite a uno estar seguro si está bien. Cuando uno tiene una duda, siempre recurran a la ley de Kirchhoff-Voltaje, porque les va a sacar cualquiera, digamos, duda que tenga sobre un problema. ¿Ya? Eso es importante. Por eso que tienen que entenderlo bien, porque ustedes están haciendo un problema de nudo y en algún rato van a tener que usar malla o ley de Kirchhoff-Voltaje, y para eso el problema tiene que estar polarizado. Entonces así yo he calculado cuánto vale IR1 que lo necesito para poder meterlo acá, en esta ecuación. Y tengo que hacer para cada uno el análisis. Vamos entonces ahora a IR2. Tomamos el segundo elemento, que es este, y aquí lo dibujé. El potencial entre el nudo 1 y la referencia se llama D1, ahí está dibujado, igual que acá, ¿verdad? Ahora, en este problema nosotros dijimos que la corriente salía hacia abajo, ¿verdad? Y se llama IR2. Y si eso es el punto, por lo tanto, el potencial de rama acá, el potencial de la rama tiene que tener esta polaridad, porque la corriente va para allá. Entonces, BR2 debería ser más, menos. Entonces aquí yo planteo una ley de Kirchhoff de voltaje y doy esta vuelta. Ya digo, B1 menos BR2 es igual a 0. ¿Ya? En el fondo, tomo el potencial, este potencial más este potencial y llego al mismo lugar, tiene que hacer 0. ¿Ya? Pero en este caso es negativo porque aquí es menos más, más menos. Después reemplazo BR2 por la ley de Ohm, que sería R2 por la corriente IR2, y despejo IR2. Y llego a la conclusión que IR2 es el voltaje B1 partido por R2. Bueno, les decía recién que cuando uno tiene experiencia, uno observa el circuito y hace este cálculo al tiro, porque una forma de hacerlo es este potencial con respecto a este punto, ¿ya?
Y si la corriente va para allá, significa que este potencial con respecto a este punto debería ser mayor que el potencial que hay en este nudo con respecto a este punto. Entonces uno tendría que decir, este potencial menos este potencial dividido por la resistencia me da la corriente. Eso es lo que ustedes, cuando ya sean más expertos, van a hacer. Van a mirar un circuito y miran ya, más menos B1 menos B de la fuente, partido por R1 es la corriente. Y acá ustedes dirían, este potencial menos este potencial dividido por R2 me da IR2. Este potencial menos este, pero este potencial es 0. Por eso es que le queda B1 menos 0 partido por R2. Le da IR2. Entonces, para IR2 ya tenemos la ecuación. Aquí, aquí. Y ahora vemos una rama que no esté ni con fuente de voltaje ni conectada a la referencia, sino que esté conectada entre dos nudos que están sobre cualquier elemento. Entonces, en este caso, lo que haríamos, aquí sabemos que tenemos B1, el potencial de nodo 1 con respecto a la referencia, y aquí tenemos B2, el potencial del 2 con respecto a la referencia. Entonces, hacemos, y dijimos que la corriente iba para allá, por lo tanto, BR5 tiene que tener esa polaridad. Ley de Kirchhoff-Voltaje. B1 más BR5 menos B2 tiene que ser 0. Ahí hay un error, ¿eh? Me equivoqué yo. Este tiene que ser más. Ya lo voy a corregir en la... Bueno, de acá BR5 sería R5 por IR5. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Menos, o sea, B1 menos, porque aquí es más menos B2. B1 menos BR5 menos B2 da 0. Y de acá despejamos el IR5. Lo paso para allá positivo, o paso este para allá. Entonces me queda B2 menos B1 partido por R5. Eso sería R5. Y con la regla, digamos, visual uno podría darse cuenta. Este potencial menos este potencial dividido por esto me da esta corriente. Como la corriente va allá, tenemos que decir este voltaje con respecto a referencia menos este con respecto a referencia partido por R5 me da la corriente. Bueno, ahí tenemos el IR5 y el R4 es igual. Este potencial menos este partido por R4. Entonces ya no necesitamos hacer el análisis. Y ahí nos quedó la ecuación del nudo 1. Es decir, este potencial menos este partido por R1, este potencial menos 0 partido por R2, este potencial menos este partido por R5, este potencial menos este partido por R4. Y la corriente que va entrando que es negativa. Ahora, en el caso del nudo 2, al cambiarme de nudo 2, yo tengo que suponer de nuevo que todas las corrientes salen del nudo 2 hacia el resto. Pues acá tengo la corriente que sale hacia la resistencia 3, la que va a pasar por la resistencia sal 6, y aquí tengo estas dos que ya venían de antes. Entonces, como me cambié de nudo, yo tengo que suponer ahora que las corrientes van de aquí para allá. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que cambiarle el nombre a la corriente porque son distintos. Antes, la corriente iba para allá, entonces le llamé IR4, R5. A esta le voy a llamar IR5P y IR4P. Entonces, ese es un juego que hay que hacer en el método nudo para hacer que el método sea más fácil. Si alguien no lo hace, también le va a dar bien, ¿ya? Pero hay que tener cuidado, porque ahí hay los signos siempre, si uno no lo tiene muy claro, se puede confundir en un signo y se echa un problema. La mejor forma para no equivocarse nunca es, cada vez que me cambio de nudo, suponer que todo sale, menos la fuente corriente. Y le respeto ese, es lo único que respeto, y así nunca me equivoco. Entonces aquí la ley de Kirchhoff sería esta, más esta, más esta, más esta, y aquí la corriente va saliendo más I1 igual a 0. IR3, IR4, IR4P, IR5P, más I1. Entonces, ahora yo los desafiaría a ustedes si son capaces de saber cuánto vale IR3. Por ejemplo, IR3, IR4, IR4P, IR5P y 1. Profe, ¿y
IR3 sería el voltaje 2 partido en la resistencia 3. ¿Cuánto valdría, por ejemplo, IR5, P? El voltaje 2 menos el 1 partido en la resistencia 5. Ya. ¿Y la IR4? El voltaje 2 menos el 1 partido en la R4. Ya. Y la IR6 es el más difícil. El 2 menos el voltaje 2 mayúscula partido en la resistencia. Aquí hay una trampa. En la fuente de acá, el más está acá y el menos está acá. Y aquí hay un menos, está al revés, la fuente. Sí, no se veía. Suma V2, bueno, voltaje en 1,2 más V2 dividido en la R6. Ahí sí. Entonces, ahí lo tienen. B2 partido por R3. B2 menos B2, porque lo cambiamos de polaridad, partido por R6. B2 menos B1, R5, R5. Y más I1. Bueno, lo que viene ahora es álgebra. Aquí tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2, y ahora las ordenamos, hacemos una factorización. B1, todo lo que acompaña a B1, por ejemplo aquí 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R4 y 1 sobre R5. Entonces ahí factorizo y me queda B1, y a B2 lo acompaña menos 1 sobre R4, menos 1 sobre R5. Así que menos 1 sobre R4 por B2. El I1 pasa para el otro lado positivo, y el valor de la fuente partido por R1, que también es un dato, lo pasamos para el otro lado. Ahí tenemos la ecuación. Y abajo pasa lo mismo. B1 por 1 sobre R4, 1 sobre R5, con signo menos, y los demás 1 sobre R3, 1 sobre R6, 1 sobre R4 y 1 sobre R5 por B1. En este caso, el B2 va a pasar para el otro lado como menos, y el 1 también. Y ahí tenemos el sistema de ecuación que andamos buscando. Ahora, nosotros lo que necesitamos es crear la matriz, ¿ya? ¿Por qué hablamos de matriz y por qué no dejamos el sistema de ecuaciones ahí? Porque en realidad, bueno, de 2 por 2 no importa mucho, pero de 3 para arriba y hasta n, los computadores ya tienen todo un álgebra matricial, ya tienen todo una teoría y métodos numéricos para resolver un sistema en forma matricial. Por lo tanto, por eso siempre le damos finalmente la estructura matricial, que es muy simple. Esta misma ecuación está en forma de sistema, donde la expresamos a través de una matriz. En la matriz quedan los 4 coeficientes, aquí quedan las incógnitas, y aquí quedan las fuentes de corrientes que tiene el problema. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, es una forma distinta de representar, pero desde el punto de vista de la matemática hay un universo de diferencia, porque las herramientas que tenemos para trabajar sistemas matriciales es muy potente. ¿Ya? Está todo demostrado, hay una mucha convicción, y además que los computadores, ellos saben trabajar con matrices, no con un sistema de ecuaciones así tan simple. Porque esto se va a usar, va a tener muchas aplicaciones. Bueno, de acá nosotros nos damos cuenta que el método de nudo converge a un sistema de ecuación lineal. ¿Ya? Por eso que nosotros decimos que nosotros analizamos redes lineales, porque el modelo matemático que representa la red es un sistema de ecuaciones lineales. Y acá lo que hacemos nosotros es bautizar cada uno de los componentes de este sistema de ecuación o de este sistema de ecuación matricial. A la matriz que queda acá le vamos a llamar matriz admitancia nodal. A este vector, que son de las incógnitas, va a ser el vector de voltajes de nudo. Y este vector que está acá le vamos a llamar el vector de las corrientes netas de nudo. Corrientes netas inyectadas a los nudos. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer en situaciones como esta? Ustedes pueden ver que el traslado, ¿ya? El viaje desde aquí hasta aquí es bien largo. Todos los problemas uno hace eso. Es un viaje, es un tránsito, es como viajar de aquí a Santiago, una cosa así como media tortuosa, delicada, con un sistema de referencia que es muy estricto, que hay que tener mucho cuidado con el planteamiento de cada ecuación. Más encima después tenemos que hacer buenos para el álgebra o poder ordenar, factorizar, compactar, finalmente llegar acá.
Entonces, por eso se creó un mecanismo intuitivo para construir la la ecuación matricial de una forma por inspección ocular. Uno tiene la red y tiene el sistema de ecuación lineal que la representa, ¿verdad? Ahora lo sabemos y sabemos cómo llegar a eso. A ver, ya. Entonces, miren un ratito la red, miren el sistema de ecuación lineal y traten de encontrar los patrones de esta ecuación. Porque en el fondo la idea sería, miro la red, tengo el sistema de ecuación que la representa y ahora yo necesito encontrar una regla para pasar desde la red al sistema de ecuación al tiro y no tener que hacer todo el planteamiento de ecuaciones lineales o de las de leyes de Kirchhoff. O sea, esto, lo que yo le estoy pidiendo, lo podría hacer un ingeniero mecánico quizá, un industrial, porque no necesitan conocer las leyes de Kirchhoff, no necesitan conocer las leyes de Ohm para hacer esto. Es decir, yo miro y planteo inmediatamente esto. ¿Ya? Entonces, en la casa lo van a meditar bien. ¿Ya? Ahora yo les voy a dar la regla. Pero fíjense ustedes que cuando yo me paro en el nudo 1, el pivote, que significa el elemento de la diagonal principal del primer nudo, es la suma de todas las resistencias que convergen al nudo 1, pero en calidad de admitancia, es decir, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo miro una red, solamente tengo que mirar qué elementos inciden al nudo y saber inmediatamente que este es el pivote. La admitancia 1, la admitancia 2, la admitancia 3 y la admitancia 4. Cuando me voy al nudo 2, la regla debería ser la misma. Debería sumar esta admitancia más esta, más esta, más esta. Ahí está, 1 sobre R3, 1 sobre R6, 1 sobre R4 y 1 sobre R5. Entonces ustedes se dan cuenta que estos componentes, que son la diagonal principal de la matriz, es muy fácil de obtener porque solamente hay que agarrar el nudo y sumar todas las admitancias que son incidentes a ese nudo. ¿Ya? ¿Qué pasa con los extradiagonales? Los extradiagonales son los que conectan el nudo 1 con el nudo 2. Aquí está modelado el nudo 1, aquí está modelado el nudo 2. Entonces, entre el nudo 1 y el nudo 2 está esta resistencia, ¿verdad? R5 y también R4 en paralelo. ¿Qué es lo que hizo el método? Calculó esta admitancia y la sumó. Entonces, la admitancia que va acá, el elemento que va acá de la matriz, el diagonal, es la suma de todas las admitancias de los elementos que están en paralelo entre el nudo 1 y el nudo 2. Y aparece con signo negativo. Entonces los elementos diagonales se pueden calcular simplemente mirando qué elementos se conectan entre el par de nudos que estoy analizando y calculando el negativo de la admitancia. Y si hay más de un elemento en paralelo, estos se van a sumar. Ahí está. Estas son las incógnitas, el voltaje del nudo 1 con respecto a la referencia, el voltaje del nudo 2 y aquí está las fuentes. Entonces, ¿cómo se calculan las fuentes? Miren, en el caso de 1, lo que se hizo es transformar esta fuente a fuente corriente. Eso lo tienen que haber visto en red 1. La transformación de esta fuente a fuente corriente lo que hace es tomar el valor de la fuente y dividirlo por su impedancia. Y esto se podría dibujar como una fuente corriente en paralelo con una resistencia. Entonces, el método lo que hace es transforma este elemento a una fuente corriente con una resistencia en paralelo. La resistencia en paralelo fue absorbida ahí y la fuente corriente quedó ahí. Y a este nudo también le estamos inyectando la corriente I1. Entonces, lo que ponemos acá serían las fuentes de voltaje que se transforman en fuentes de corriente respetando la polaridad, en este caso como es más menos, la corriente va a ir para allá en la fuente, y le sumamos la otra fuente de corriente.
Y en el caso de acá, haríamos lo mismo, transformamos esta fuente corriente, pero como es menos más, aquí la corriente va a tener que circular en ese sentido, por la fuente. Entonces me queda negativa. Es como que la corriente la estoy retirando. Esto la transforma en una fuente corriente en paralelo con R6, pero la fuente corriente va a quedar con polaridad en esa dirección. Y la corriente está saliendo del nudo, entonces quedó negativa. Entonces acá se suman todas las corrientes que se inyectan al nudo, pero como en este caso las corrientes están saliendo, entonces se coloca el signo menos, porque en el fondo en vez de inyectar corriente al nudo estamos retirando. Por eso que acá se llama vector de corriente neta inyectada. O sea, el modelo asume que la corriente se inyecta al nudo, y si no se inyecta, entonces porque está saliendo y tiene que ir con signo negativo. Bueno, esas reglas son las que están escritas acá, ¿ven? Ahí está que la diagonal principal es la suma de todas las admitancias que son incidentes. Los elementos tridiagonales son la suma de todas las admitancias que están en paralelo entre el nudo y J. Y las corrientes neta inyectadas son la suma de las corrientes, en donde primero las fuentes de voltajes reales se transforman en fuentes de corriente y se respeta la dirección de la corriente de la fuente. Y eso me genera esta ecuación. Con esta regla ustedes pueden plantear una ecuación de nudo y sin saber ni Kirchhoff ni ley de Ohm, llegar a un planteamiento correcto. ¿Ya? Por supuesto, como ustedes son electricistas, tienen que ser especialistas en la materia y tienen que saber de dónde salieron esas ecuaciones. Pero en muchos problemas no vamos a hacer el largo tránsito. Nosotros llevamos 45 minutos tratando de plantear el problema. Eso es lo que uno se podría demorar en resolver un problema. En cambio, cuando uno aplica el método informal de construcción de la ecuación, menos de 5 minutos es suficiente para modelar el problema. Necesitan más. El resto es cálculo. Bueno, finalmente nosotros le pusimos número a esta cosa y dijimos, supongamos que todas las resistencias son 2 ohm y la fuente de voltaje 1 es 20, la fuente de voltaje 2 es 10 y la fuente de corriente es 5. Entonces aquí nosotros lo único que hacemos, reemplazamos los datos, que pueden ver, un medio, un medio, un medio, un medio, menos un medio, un medio, y la fuente de corriente sería 20 partido por 2 y 10 partido por 2. Entonces 20 partido por 2 son 10 y 10 partido por 2 son 5. Así que aquí tenemos el sistema de ecuación, 2 menos 1 menos 1, 2, 15 menos 10. Aquí usamos el método del adjunto que enseñamos en la clase 1. El determinante de esto sería 2 por 2, 4, menos 1, 3. 1 partido por delta. El cofactor 1, 1, ¿no es cierto? Tapamos acá, es lo que nos queda. En este caso es positivo 7 los diagonales, entonces nos queda el 2. Y después el cofactor 2, tapamos aquí acá, nos queda el 2. Y el cofactor 2 es cambiado de signo, ¿ya? Porque es menos 1 elevado a 3, le va a quedar menos 1. Así que nos queda el 1 y el cofactor 1, 2 va a ser este, cambiado de signo. Bueno, ahí tendrían la inversa, multiplicado por 10, 15, nos da 20 tercios o menos 5 tercios abajo, y finalmente la solución del problema es eso. O sea, aquí estamos haciendo uso de todo lo de la teoría matricial, que ya la vimos, y todo lo que es el método. Como tarea, le estoy proponiendo 3 problemas, ¿ya? 3 problemas así de esos que pegan fuerte, ¿va? No es para hacerlo en 5 minutos, es para pensar. El primer problema es que aumentamos la cantidad de nudos. Está el nudo 1, el 2 y el 3. Así que este es un problema de 3 nudos. Así que dice, haga el planteamiento de la ecuación. Es decir, hágase la lata de partir de la ley de Kirchhoff de corriente, transformación de las variables, compactación de la matriz, crear el sistema de ecuación lineal y finalmente evaluarlo. Lo mismo que hicimos en clase, pero en un problema de 3 nudos. En el segundo problema, el mismo problema que hicimos en clase, pero la fuente de corriente es una fuente dependiente, que depende, es KIR1, depende de la corriente que circula por acá. ¿Cómo harían ustedes un problema donde hay una fuente de corriente dependiente, y donde K en este caso vale un medio? Lo mismo que hicimos en clase, pues, entonces hagan primero, planteen las ecuaciones,
y después hágalo con la regla informal. ¿Se puede hacer con la regla informal método de fuente dependiente? Sí, pero descúbralo, esa es la idea. Pero para que practiquen primero, hagan el planteamiento completo, planteen las ecuaciones de Kirchhoff, transformación y ordenamiento hasta llegar a la matriz. Y después traten de hacerlo simplemente mirando el circuito. Es casi el mismo procedimiento, solamente que hay un pequeño truco que se puede aplicar. Y finalmente, está en problema de 3 nudos, donde le cambiamos la referencia. La referencia ya no está en el nudo 1, sino que está acá y hay que resolver este problema. En este problema no se pide método informal, porque no se puede hacer por el método informal. Este método simplemente hay que hacer planteando las ecuaciones, porque tiene un problema que le denominamos nosotros una especie de supernudo. ¿Ya? Bien, esos son los problemas que les dejo planteados para la casa, para que piensen. Yo les voy a subir el material más ratito, porque tengo una reunión, lo voy a subir como a las 12, y ahí ustedes pueden trabajar. Bien, ¿alguna consulta antes que me vaya? Porque ahora me voy a otra reunión. Profe, Yo, en el profe. ejercicio que mostró tengo una duda. En la última... ¿Lo puede mostrar en la... compartir pantalla, por favor? Ya. ¿Al final? Es donde muestra las corrientes. La matriz de las corrientes. Atrás. Atrás. Ahí. No, ahí. La menos voltaje 2 partido en R1, ¿esa resistencia R1 es R6 o es R1? Ah, tenéis razón, ER6. Ah, ya. Gracias Esa es la duda que tenía, profe. Gracias por el comentario, sí, esta que está acá. Ya. Claro, eso salió de aquí, de esta ecuación. Es B2 partido por R6. Ya, profe. Gracias. Esa es la Bueno, ya está. Bueno el detalle, sí. Profe, yo tengo otra duda. Mm. Lo que pasa es que a nosotros nos choca con otros compañeros el ramo con electrónica 2. Ya, oye, sí, el tema es que tenemos que hacer como una especie como de encuesta para poder saber en qué horario reubicamos esta clase. Ya, eso lo haríamos entonces en la clase del jueves. Sí, yo creo que hay que buscar la forma de... yo me olvidé de ese detalle, deberíamos haberlo resuelto hoy día. Voy a ver si puedo crear una encuesta para ver qué horario podría quedar disponible. Ya, profe. O si ustedes mismos pueden hacer la encuesta ahora ahí entre ustedes para ver si encuentran un horario en el mismo día. Ya. ¿Ya? Ya, profe. Ya, vale. Listo, nos vemos. Adiós. Ya, chao, profe. Chau. Chau. Chao. Oh.